Para mí, hermanos, ha sido un impacto, bendición y cambio de mente al estudiar quién es Dios en su palabra, cómo es Él, cuáles son los atributos de Dios, cómo es el carácter de Dios. Me atrevo a decir, hermanos, que la mayoría de los sermones, artículos o libros que se escriben en el pueblo cristiano son sobre el hombre. Cómo ser un cristiano feliz, cómo tener un hogar feliz, cómo tener gozo, cómo vivir con paz. Y el centro está puesto en el hombre. Aunque todo lo anterior, lo que acabo de decir, es correcto, lo más importante, hermanos, es estudiar quién es Dios y reconocer que Dios es la fuente de todo. No busques gozo, busca a Dios. No busques paz, busca a Dios. No busques sabiduría humana, busca a Dios. Y es Dios quien te da gozo, es Dios quien te da paz y es Dios quien te da sabiduría. Amén, hermanos. Todas nuestras decisiones deben de ser basadas en Dios. En una ocasión le preguntaron a un misionero que fue a China y le dijeron: usted debe amar mucho a los chinos para haber dejado su país e irse a China. A lo cual él le respondió: no, yo amo mucho a Dios, por eso fui a China. Todo lo que hacemos debe estar centrado en Dios y así siempre lo haremos, hermano. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 12 brevemente. Apenas es la introducción del mensaje. Y Deuteronomio 6:12, hermanos, nos dice la escritura al principio del texto: cuídate de no olvidarte de Jehová, hablando de Dios, hermanos. Pensemos más en Dios, pensemos cómo Él es y cómo se describe a sí mismo en su palabra. Me atrevo a asegurar que muchas personas han creado a su Dios con D minúscula sin saber lo que la Biblia dice en todo el contexto de su carácter, hermano. Si a ti te preguntara una persona hoy: ¿tú crees que Dios sea celoso? ¿Cuál es tu respuesta, hermano? Yo creo que muchos cristianos dirían: pues no, cuando no es lo que le enseña, la Biblia enseña, hermanos. Vayamos a Nahum capítulo 1, versículo 2, ahora sí para empezar nuestra enseñanza. Nahum capítulo 1, versículo 2, y tremendos estos profetas menores. Nahum capítulo 1, versículo 2, mira lo que dice la escritura. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Qué pasaje tan contundente y poderoso. Y nos muestra algo muy olvidado y muy poco predicado: que nuestro Dios es celoso, vengador y lleno de indignación. Hermano, si tu imagen de Dios no tiene este aspecto, tienes una idea incompleta de quién es Dios, o tienes un Dios pero no el de la Biblia. Dios nos ayude a reconocer quién es el Dios de la Biblia, estudiar su carácter y permitir que Él, hermanos, y cada uno de sus atributos cambien nuestra manera de vivir. Celos. Muchas veces escuchamos esta palabra celos y pensamos en algo malo o en algo débil. Puedo pensar en dos ejemplos. Tal vez un noviazgo, y si la novia o amiga habla con alguien más, el novio tiene celo. Y a veces es algo absurdo, pero vamos a modificar este ejemplo que te acabo de dar. Ya no lo veas como un noviazgo, sino velo como un matrimonio. Y piensa que tu esposa coquetea con alguien más. Hermano, no solo deberías tener celo, deberías tener ira. Porque es tu esposa. ¿Sabes que tú y yo estamos unidos a Dios a través de Cristo? Y muchas veces ponemos muchas cosas antes que Él. Qué necesario es recordar en esta noche que Dios es
celoso. Y tú dirás, es que Dios está muy centrado en él. Por supuesto, es Dios, hermanos. ¿Quién puede pararse al lado de Dios? ¿Quién le puede hacer competencia al autor de la vida? Dios tiene el derecho de llevarse toda la preeminencia y es un mandato. De acuerdo a Colosenses 1:18, cuando dice, para que en todo tenga la preeminencia. Eminencia, salir, sobresalir en todo. Si no es Dios quien sobresale, ¿quién va a sobresalir, hermano? ¿Nosotros? Dios demanda gloria de todas sus creaciones, hermano. Vayamos al pasaje más conocido al respecto. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Sabemos que cuando Moisés sube al monte y Dios le da la tabla de la ley con los 10 mandamientos, dice Éxodo capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses, con D minúscula, ajenos delante de mí. Dios no tolera la idolatría. Y después fíjate lo que dice el versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Fíjate, hermano, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Y cuál es la siguiente palabra, hermanos, que están viendo allá abajo? Celoso. Dios, en 3 pasajes que hemos visto, se dice a sí mismo que es celoso de su pueblo, de sus hijos, de los redimidos. Dios no tolera la idolatría. Dios no tolera que lo comparen con una imagen, sea de yeso, sea de madera, sea de plata o incluso sea de oro. Es demasiado indigno comparar una imagen a la grandeza de un Dios todopoderoso, hermanos. Él condena que te inclines a una imagen. Él condena que las honres. Hay personas que dicen, no adoramos la imagen, la honramos. Bueno, la Biblia dice que no debes honrarlas. La palabra honrar es tener en alta estima. Tú y yo solamente podemos tener en alta estima a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, hermanos. Dios es fuerte y celoso. Sé que esto que estoy diciendo tal vez pueda causar enojo en un nuevo oyente que tenga poco de ser cristiano, pero no te enojes con quien lo dice, sino simplemente velo en tu Biblia y date cuenta cómo Dios enseña que Él es celoso. Vayamos a nuestras Biblias, a Salmos capítulo 115, versículo 3, y leeré hasta el versículo 8. Salmo 115, 3 nos dice la Escritura: nuestro Dios, con D mayúscula, el Todopoderoso, hermanos, está en los cielos. No solamente está en el cielo, está en los cielos, hermano. Y dice, todo lo que quiso ha hecho, soberano, hermanos. Y después nos dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, hablando de las imágenes. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Cómo está la imagen? Hueca. Cualquiera que la hace está hueca. Y cualquiera que confía en ellas está hueco, porque Dios lo ha dicho, hermanos. Primero, solamente ponte a pensar. Una imagen tiene boca pero no habla, cuando Dios nos habla a través de su palabra, hermanos. Las imágenes tienen ojos mas no ven, cuando Dios nos ve, hermanos, siempre. No se duerme el que nos guarda. Los ídolos orejas tienen mas no escuchan, y qué bendición, hermanos, saber que tenemos un Dios que inclina su oído para escuchar nuestra oración. Nariz tienen, mas no huelen, cuando los sacrificios que podamos hacer
llegan con olor acepto delante de su presencia. Manos tienen, mas no palpan, y nuestro Dios nos guarda en el hueco de su mano. Pies tienen, mas no andan, y es Dios quien nos carga cuando no tenemos fuerzas. Gloria a Dios, que nosotros no tenemos que cargar a nuestro Dios, sino es nuestro Dios quien nos carga a cada uno de nosotros, hermanos. Vayamos a Éxodo capítulo 34, versículo 14. Éxodo capítulo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Espero que para este entonces del mensaje, hermano, no nos quepa la más mínima duda de que Dios tiene un celo santo hacia su pueblo. Y luego lo dice, Dios celoso es. Dios nos muestra muchos de sus carácter a través de sus nombres, y este es uno de ellos. Mientras hacía el mensaje, hermanos, recordaba una historia que relata, vayamos a 1 Samuel capítulo 5, que nos habla sobre el dios Dagón. Y este dios Dagón, hermanos, era el dios de los filisteos. Recordemos que los filisteos era el pueblo enemigo de Israel. Y dice la Biblia, te leeré del versículo 1 al versículo 7, 1 Samuel capítulo 5. Y fíjate, hermanos, lo que Dios hizo con Dagón. Dice la escritura, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, ahora brevemente recordemos, ¿qué es el arca de Dios, pastor? Algunos lo conocen como el arco de la alianza o como el arca del pacto. En este pasaje se llama el arca de Dios. El arca de Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento representaba la presencia de Dios. No había un templo, entonces la presencia de Dios estaba en el arca de Dios. Y dice la Biblia, y la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos, hermanos, el arca de Dios, y la metieron en la casa ¿de quién? De Dagón. Dagón era el dios de los filisteos, o conocido como el dios pez. Cuando tú ves una imagen, ves un hombre con dos brazos, y en vez de tener pies, tenía la cola de un pescado. Mitad hombre, mitad pez. Ese era el dios Dagón, el dios de los filisteos. Y vemos que los filisteos se roban el arca del pacto, el arca de Dios, y la meten a la casa del dios de los filisteos, el dios Dagón. Y dice la Biblia, y cuando al siguiente día los de Adot se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra, fíjate cómo estaba, delante del arca de Jehová. ¿Te imaginas, hermano? Llegaron los filisteos. Ahora, ¿cómo se atrevieron, hermanos, a poner Dagón, a su dios pez, y al lado el arca del pacto, el arca de la alianza, como si los dos estuvieran a la medida? Y al siguiente día llegan los filisteos y ven que estaba postrado su dios pez enfrente del arca de Dios. Fíjate lo que hicieron. Dice la Biblia, y Dagón prostrado en la tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón, porque evidentemente no se podía mover, y lo volvieron a su lugar. No aprendieron la lección. Y dice, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Por qué no dice que le cortó los pies? Nuevamente esta imagen no tenía pies, únicamente era un tronco con cabeza, dos brazos y la cola. Y al siguiente día, hermanos, estaba cortada la cabeza y cortadas sus manos, porque no hay nadie, hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. No hay nadie a la par de Dios. Los filisteos quisieron poner a su dios Dagón, y Dios le cortó la cabeza y las manos, porque nuestro Dios es celoso, hermanos. Y dice la Biblia, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entraban en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron,
No quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro, con D minúscula, porque al principio estaba con mayúscula, pero aquí con D minúscula, su Dios Dagón. Dios cela su deidad. Dios cela su gloria. ¿Cuántos cristianos, hermano? Y le estoy predicando a cristianos. ¿Cuántos cristianos, hermano, siguen creyendo en su signo zodiacal? O sea, ¿te atreves a poner eso al lado de Dios? ¿Cuántos cristianos, hermano, dicen, me voy a poner tal cosa de la buena suerte? Vamos, en el cristianismo no hay suerte. El cristiano no cree en la suerte. El cristiano cree en Dios y es Dios quien nos bendice. Nada hay a su altura. Nuevamente, Él es el alto y sublime. De quien nos dice la Escritura de nuestro grandioso Dios que el cielo es su trono. ¿Te imaginas la grandeza de Dios para que todo el cielo sea su trono? Y luego le añade que la tierra es el estrado de sus pies. Nuestro Dios es incomparable, hermanos. Vayamos a Isaías capítulo 44, versículo 8. Isaías capítulo 44, versículo 8. Tu tiempo libre podrías leer todo este capítulo. Solo leeré 2 versículos para esta noche. Pero la Biblia dice, no temáis, ni os amedrentéis. ¿No te hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imagen de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, fíjate hermanos, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Dios, primeramente nos dice la Escritura, no te hagas ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo o debajo de las aguas, no te inclines a ellas. Pero Dios no es solo una imagen, hermanos. Y aquí es cuando empieza a ponerse un poco complicado. Dios es poner cualquier cosa o persona antes que Dios. Ojo con esto, incluso algo bueno. Una pregunta, hermano, que tú y yo respondamos honestamente hacia Dios. ¿Hay algo que has estado poniendo antes que Dios en estos días? Nuevamente, incluso puede ser algo bueno. Hay personas que ponen mucho más esmero a su trabajo que en Dios. ¿Significa, pastor, que no debo poner esmero en mi trabajo? No. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Pero hasta arriba de nuestra lista debe estar Dios y pedirle a Dios que sea Dios quien bendiga el trabajo, hermanos. Hay personas que ponen el dinero antes que Dios y lo buscas como tu meta. Hay personas, hermano, que ponen el deporte antes que Dios. Hay personas que ponen la comida antes que Dios. Hay personas que ponen el internet antes que Dios. Hay personas que ponen Facebook antes que Dios. Hay personas que ponen incluso su familia antes que Dios. Yo he escuchado a tantas personas decir, el domingo es el día de la familia. No, el domingo es el día del Señor. Ahora, no significa que le des la espalda a tu familia, hermanos. Sin embargo, Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Hermanos, eso Jesucristo lo predicó. Ahora, ¿significa que todo lo demás está mal? No. Lo que está mal es ponerlo como número 1 de nuestras vidas. Y ojo, hermanos, no es suficiente con decir, no, para mí primero está Dios.
cuando solo le damos 5 minutos al día. Dios es tu preeminencia. ¿Qué es en lo que más piensas? Y alguien dirá, ay, ¿a poco crees que Dios es lo que Él nos pide? Hermanos, a veces escuchamos cosas como estas y qué cristianismo tan exagerado. No, hermanos, qué cristianismo tan bíblico. Y es que tú le pidas ayuda a Dios y que sea Dios quien bendiga tu trabajo. ¿Qué crees que va a ser más fructífero? ¿Que tú busques más tu trabajo que a Dios o que busques a Dios y le pidas ayuda a tu trabajo? ¿Cuál crees que funciona mejor, hermano? Siempre debemos poner a Dios en primer lugar y reflejarlo en el tiempo que lo buscamos, en lo que pensamos. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice la Escritura, si pues, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, tú y yo ya somos salvos, hermanos, amén. Y nos dice, busca las cosas de arriba. Hermano, buscamos las cosas de arriba. Nuestros ojos siempre están en Cristo. Nuestras metas son para Dios. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. La Biblia es muy clara en que Dios tiene un celo por su gloria. Leí algunos capítulos de Ezequiel y me impactaron. Vayamos a Ezequiel capítulo 38, versículo 18. Ezequiel capítulo 38, versículo 18, leeré hasta el verso 23. En tu tiempo libre, hermano, también lee el capítulo 39 de Ezequiel, es tremendo. Ezequiel 38, 18 dice la Biblia, en aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, fíjate hermanos, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado, ¿qué dice ahí, hermanos? En mi celo. A veces creemos que solo está en Éxodo 20, cuando hay tantos pasajes más. Dios cela su gloria. Y dice la Biblia, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. Ella había tratado con este atributo, la santa ira de Dios. Y entre comillas, aquellos que dicen que tener temor a Dios es reverencia. Tener temor a Dios significa tener temor de Dios, hermano. Dice la Biblia que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Leeré hasta el verso 23. Fíjate, hermanos, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia. Y piedras de granizo, fuego y azufre. Y fíjate lo que está a continuación. Y seré, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Engrandecido. Dios quiere, merece ser engrandecido, hermanos. Y santificado. Y fíjate, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Dios tiene un celo santo. Dios cela su deidad. Dios cela su gloria. Ojo, hay que guardar esto en nuestro corazón. Dios será glorificado con o sin nosotros. O sea, no es como que Dios esté nervioso si tú el día de mañana, hermano, agarras una botella. Dios es Dios. Pero Dios espera ser glorificado de tu vida. Si no lo haces, Él sigue siendo Dios, hermano. Si vives o no para Él, Él sigue siendo Dios. Pero Dios demanda de ti que le des gloria y honor.
Punto número 2. Dios tiene celo por su amor. Solo alguien que ama puede celar. Dios nos da un ejemplo, hermanos, un poco fuerte, pero cierto. Mira lo que dice en el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 2. Y nos da un ejemplo de esto a través del profeta Oseas. Y dice la Biblia, Oseas capítulo 1, versículo 2, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas. Fíjate el mandato que le dio Dios a Oseas. Ve y toma una mujer fornicaria. Una mujer que ya había estado con muchos hombres, hermano. Y le dice a Oseas, ve y cásate con ella. E hijos de fornicación. Y fíjate, hermano, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dios ilustra el amor que nos tiene. Hermano, cuando tú y yo somos salvos, tenemos una relación con Dios. Amén, hermanos. Y le damos la espalda y nos vamos por el mundo. Y le damos la espalda y nos vamos contra cualquier otra cosa. Y Dios le dice al profeta, es lo que mi pueblo hace, lo voy a poner como en una figura de tú casándote con una mujer fornicaria. Oseas capítulo 3, versículo 1, miren lo que dice. Oseas capítulo 3, versículo 1, dice la Biblia, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, fíjate hermanos, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Hermano, Dios nos creó para su honor y Dios nos creó para su gloria. Después Dios en su infinita misericordia, a través del evangelio y la muerte de Cristo, nos llevó a sus pies. Amén, hermanos. Somos salvos. Somos aceptos en el amado, no hay ninguna condenación, el cielo es nuestro hogar, nuestro nombre está inscrito en el libro del Cordero de la vida, hermanos. Y hermano, y Dios quiere que tengamos una comunión con Él. ¿Y cuántas veces, hermano? Cuando tú sabes que debes leer la Biblia en la mañana, lo hago más al rato, al cabo Dios me entiende. Y lo tenemos en poco. Y nos vamos por cualquier otra cosa nuevamente, aunque no sea mala. Dios debe ser el número uno de mi vida, hermanos. Y no solo al decirlo, sino al buscarlo, al pensar en Él, al querer agradarle. En este pequeño libro, hermanos, pinta Dios una imagen de una relación. O sea, se casa con una mujer fornicaria y luego de casarse, un evento tan bonito, ella se va y lo engaña repetidas veces. Y dice Dios, así me engañas tú, Israel. Y así me engañas tú, hijo mío. Te apartas y fornicas con cualquier otra cosa que no sea yo. Con el mundo, con el pecado, con la iniquidad. Recordemos que Santiago 4:4 nos dice con signos de exclamación, oh almas adúlteras. Hermano, recuerda que nuestra alma está ligada a Dios, hermano. Nuestra alma un día estará ausente del cuerpo y presente con el Señor. Nuestra alma ya está unida con Dios. Y nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo? Hermano, el cristiano no solo tiene amistad con el mundo, el cristiano abraza al mundo. El cristiano imita al mundo. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, fíjate hermano, qué fuerte. En ese momento nos volvemos enemigos de Dios. No, yo no sé tú, pero yo no quiero ser enemigo de Dios. Una persona una vez dijo, ¿cómo pudiera dar todo para tener el gozo que tienen los cristianos? Y el cristiano le respondió, es lo que me costó.
darle la espalda a este mundo. Y Dios nos ayude, hermanos, porque muchas veces buscamos a Dios en un segundo término. Dios tiene un celo por su gloria. Dios tiene un celo por su deidad y Dios nos cela porque nos ama. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Deuteronomio 4, 24 nos dice la Escritura: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, y mira cómo lo cierra. Él es Dios celoso. No sé cuántas porciones de la Escritura ya hemos visto y Él se revela de la misma manera. Dios celoso. Tal vez la primera vez que hice la pregunta, ¿tú crees que Dios sea celoso? Tal vez la primera vez que la hice dijiste, pues no. Pero yo creo que si te hiciera ahora la pregunta, después de todos los versículos que hemos visto, y si alguien te preguntara, ¿tú crees que Dios sea celoso? ¿Qué responderías, hermano? La respuesta es sí. ¿Quién más se pudiera llevar la gloria, hermano? ¿Quién más pudiera estar a la altura del Altísimo? ¿Quién pudiera ser más poderoso que el Todopoderoso? ¿Quién puede durar más tiempo que el Eterno? ¿Quién puede ser más santo que el 3 veces santo? Espero que este mensaje nos haga recapacitar, hermano. Y que pongamos a Dios en el único lugar que a Él le corresponde, hermanos. Él debe llevarse la preeminencia en nuestra vida, en nuestra mente, todo lo que hacemos. Termino con este versículo, hermanos. Vayamos a 1 Corintios capítulo 16, versículo 22. Este versículo es tremendo, hermanos. 1 Corintios 16, 22. Dice la Biblia: el que no amare al Señor Jesucristo, ¿sabes qué dice la Biblia, hermano? Sea anatema. ¿Sabes qué significa anatema? Significa maldito, hermanos. Creo que estas son palabras fuertes y creo que no me cabe la más mínima duda que Dios nos cela. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Y después dice, el Señor viene. Amén, hermanos. Jamás vamos a amar a Dios hasta que odiemos el pecado, y jamás vamos a amar la santidad hasta que odiemos el pecado. Dios nos perdone por todas las veces que hemos puesto algo o alguien antes que Él, hermanos, porque nada ni nadie puede compararse ante nuestro Dios. Pregunta para terminar el mensaje: ¿has puesto algo o alguien antes que Dios, hermano? Solo tú, Dios y el Espíritu Santo lo saben. Siguiente pregunta: ¿es Dios la prioridad de nuestra vida? ¿Es Él nuestra razón de vivir? ¿Tenemos en poco las cosas de Dios, hermanos? Ya estamos en semáforo naranja, ya nos podemos congregar. Va a ser bueno saber quién se va a congregar y quién no. Sigue estando escrito, no dejando de congregarnos, hermano. Ahora ya es permitido, bíblicamente y por el gobierno. ¿Leemos más otros libros que la Biblia? Hermano, si somos honestos, claro que sí hablamos con otros más que con Dios. Hermano, entonces no valoramos quién Él es. Dios nos ayude, hermanos. Mientras el piano comienza a tocar, vamos a orar. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y hacemos esta breve oración? Yo considero que en esta